Bien, buenas tardes. Creo que todos tienen un buen calor humano en esta tarde maravillosa. Y bueno, quiero decirles que estoy yo muy agradecido de escuchar todos los trabajos. Ha sido una delicia estar aquí. Pues muchas gracias a los organizadores. Y también quiero felicitarlos porque el cartel está hermoso y seguramente tendrían que mostrárselos a aquellos que les preguntaron si el conductismo únicamente trabaja con animales. Les voy a presentar datos de animales, pero de animales humanos, ¿no? Y bueno, ahí viene muy bien representado dentro del cartel. Antes de iniciar también quisiera comentar, en otras presentaciones se ha hecho referencia a los trabajos de Zifman. Y bueno, a propósito de que acaba de fallecer, ya por aquí Héctor hizo un obituario muy bueno en Conductual a propósito del doctor Zifman. A mí me parece que este libro que escribió sobre tácticas de investigación científica y la metodología de N igual a 1 me parece que ha sido fundamental y personalmente para mí fue un elemento muy importante en mi formación. Y lo comento porque en el contexto de psicología de la salud, los médicos han estado formados con metodologías de grupos y a mí me parece que la metodología de N igual a 1 es una metodología muy poderosa para mostrar efectos importantes y que generan evidencia que creo que tiene todo el valor. De la misma manera, me parece que Zifman fue de los primeros investigadores que a través de sus programas de evitación tomó medidas biológicas de corticosteroides para iniciar, junto con el doctor Brady y Mason, pues toda esta línea de estrés que bajo condiciones de análisis experimental del comportamiento nos permitieron entender varios de estos procesos de vinculación entre comportamiento y nuestra estructura biológica. Bueno, pues paso a compartirles. Quisiera comentar, bueno, difícilmente en esta sala habrá alguien que pueda decir que jamás le ha dolido la cabeza y muy probablemente más de la mitad podrá haber tenido un dolor de cabeza en los últimos 12 meses. Por muchas razones puede doler la cabeza, desde tener un tumor en el cerebro hasta deshidratarse por tomar demasiadas cañas, y de eso podemos hablar varios con experiencia directa. Bueno, pues hay toda una intención desde la medicina de clasificar el dolor de cabeza y bueno, difícilmente inclusive los médicos manejan a identificadas como 100 causas posibles, y más allá de querer, digamos que describir un dolor de cabeza tipificado por cada causa, pues las últimas tendencias hablan de que el dolor de cabeza es el mismo y solamente varía en términos de intensidad y de un proceso que tiene que ver con lo que se define como cefalea. Algunos la definen como cefalea tensional cuando es un dolor de cabeza de menor grado, y como migraña cuando la intensidad es alta y genera reacciones de tipo simpático como que no son tan simpáticas, como la náusea y el vómito. Y bueno, pues claramente el hecho de que la cabeza duela y que sea un elemento muy generalizado en la población en el mundo, pues claro que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Particularmente, pues bueno, claramente se identifica que mucho de nuestro estilo de vida también puede ser una razón poderosa en que se genere el dolor de cabeza, y por supuesto que esta incapacitación, además de afectar la calidad de vida de las personas, pues lo podemos traducir también en términos económicos por ausencias laborales, y claro que eso ya pareciera que ponerlo en esos términos nos puede llamar la atención, porque por supuesto que eso implica grandes cantidades también de dinero, ¿no? Los últimos, bueno, estudios que no son tan recientes hablan que en el contexto de México lo reportan con mayor incidencia las mujeres. Pues claramente cuando alguien está en una condición
amenazante o potencialmente amenazante, es decir, ante una condición de estrés, la respuesta refleja general es contraer los músculos, particularmente los músculos de cabeza, de cuello, de la espalda, y eso si se mantiene por periodos prolongados, claro que genera dolor, y bueno, creo que todos podemos hacer un ensayo experimental con nosotros mismos, manteniendo contraído un músculo durante un tiempo prolongado, y claro que eso va a generar dolor, y seguramente cuando hemos empezado a iniciar a hacer ejercicio, lo cual implica contracción sostenida de cualquier músculo del cuerpo, luego la falta de oxigenación genera cristales de ácido láctico que se encajan en las estrías de los músculos y eso genera dolor, ¿no? Bien, bueno, en ese sentido, pues, de la noción de que el dolor de cabeza es el mismo y varía en un continuo, se puede hablar de una fase muscular, de tensión muscular, y claro que cuando se tensan los músculos de la cabeza, se oprimen la zona de las arterias y las venas, y entonces pasamos a una fase vascular, y eso genera una isquemia, es decir, una falta de oxígeno, porque no llega suficiente sangre a la zona, y luego viene esta fase ya más intensa que genera la fase autónoma, que genera náuseas y vómito, como mencionaba, ¿no? Bueno, algunas razones muy identificadas tienen que ver con consumo de ciertos alimentos. Para algunas personas la nuez les genera dolor de cabeza, algunos el vino tinto les genera dolor de cabeza, pero en general pues se ha identificado que todos aquellos alimentos que tienen glutamato monosódico es probable que generen dolor de cabeza. También se puede generar un estrés físico, por ejemplo, por calor, no los quiero asustar, por privación de sueño, por exceso de alimento o por falta de alimento, por deshidratación, por fatiga, por hipertensión arterial, es decir, por falta de oxígeno. Bien, Kohler y Heimler hace años hicieron un estudio longitudinal de 6 meses con varias personas que habían tenido un ataque de migraña, y lo que encontraron que el día que aparecía el ataque de migraña, ese día había sido un día en el que las personas se habían expuesto a estrés, y el día anterior. Y cuando no aparecía este elemento, la probabilidad de que apareciera el ataque de migraña era mucho más bajo, ¿no? Esto apoya la idea de la relación de que el estrés es un disparador de los ataques de dolor de cabeza. Pues las estrategias de intervención, sabemos todos que hay las farmacológicas, que tienen que ver con el uso de analgésicos o el uso de otros medicamentos que generan vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de la fase. Pero pues también pareciera que otras estrategias de intervención tienen que ver con aprender a observar el propio organismo e identificar aquellos elementos que hacen más probable que sobrevenga el dolor de cabeza. En esa línea, pues partimos del supuesto de que un entrenamiento enfocado a manejar estrés puede ser útil para disminuir la presencia del dolor, ¿no? En ese sentido, pues se considera que, digamos, que toda la tecnología desarrollada por análisis de la conducta puede ser eficiente en términos de aprendizaje en el manejo del estrés, ¿no? Y bueno, una manera de disminuir el estrés es aprender a relajarse en condiciones situacionales que hacen más probable el ataque del dolor. Y bueno, pues está claro los aportes de Volpe sobre contracondicionamiento, y también el planteamiento de relajación progresiva de Jacobson, que implica tensar los músculos primero para después relajarlos más profundamente, ¿no? Y bueno, estas propuestas de estos dos autores, pues lo que plantean es que nadie puede estar tenso y relajado al mismo tiempo, y cuando hablo de tenso y de relajado estoy haciendo referencia a un criterio objetivo de los músculos, no de una percepción del individuo. Bueno, en el caso de la biorretroalimentación, pues que es esta tecnología que nos informa sobre el estado fisiológico de ciertas funciones corporales, pues a través de la computadora la persona puede tener una retroalimentación inmediata de forma visual y auditiva sobre distintos parámetros, ¿no?, que están vinculados a la tensión y a la relajación. Es decir, yo puedo poner unos electrodos en la zona de la frente, que es una de las zonas que preferentemente se tensan, y que el individuo pueda observar el comportamiento del grado de tensión
de su músculo frontal y aprender a regularlo en función de que haga distintas cosas. Por supuesto que las distintas cosas que haga tienen consecuencias inmediatas y en ese sentido la persona va gradualmente aprendiendo a regular el nivel de tensión y además estar atento a la condición de su músculo. En general, en muchos casos los individuos se acuerdan que tienen músculos cuando les duelen, ¿no? Antes no se acuerda uno de que tiene uno músculos. Bueno, existe mucha evidencia que la retroalimentación muscular y también la temperatura periférica son efectivos en la disminución de cefaleas tensionales y vasculares, ¿no? La temperatura corporal, mientras más aumenta la temperatura del cuerpo, pues claramente el individuo se relaja más. Cuando uno está tenso, tiende uno a tener menor temperatura corporal. En la mañana se hablaba de estos recurso de tener un sauna al lado y bueno, creo que los chinos, uno de sus procedimientos para intentar cambiar la depresión era meter a la gente en baños de agua caliente de manera inmediata. Bueno, hay muchas formas de intervenir, pues está el entrenamiento autógeno para inducir estados de relajación. Otro recurso es la imaginación dirigida o condicionamiento encubierto que desarrolló Cautela. Ahorita podemos cerrar los ojos y imaginar que estamos a la orilla de la playa en Ibiza y seguramente eso va a generar un efecto en nuestro nivel corporal. Claro que hacer actividad física aeróbica también genera y coadyuva a la disminución de la frecuencia y de la intensidad de los dolores. Y bueno, todos estos procedimientos en general que menciono son más efectivos que la sola inducción o instrucción de la relajación. Con mucha claridad, bueno, la intención de este trabajo era evaluar si la técnica de entrenamiento en respiración mediante la biorretroalimentación y la imaginación dirigida disminuye los dolores de cabeza de una paciente que pues tenía más o menos 2 episodios de dolor de cabeza semanales y con una historia de más de 25 años de que le doliera la cabeza. Y bueno, pues identificar si esta disminución de dolor correlaciona con algunos cambios fisiológicos del sistema nervioso autónomo que medimos a través del equipo de biorretroalimentación y a través también de la medición de los niveles de cortisol salival, que bueno, pues el cortisol es esta hormona que se dispara a través del eje del estrés que identificó Selye como la cadena hormonal del hipotálamo que activa la pituitaria y luego las adrenales y que se dispara bajo condiciones de estrés y que pues ha sido muy estudiada. Paso rápidamente a detallar, no voy a reportar mucho de esto. Es una mujer de 35 años, no tenía una historia de enfermedades graves, como comentaba, tenía esta frecuencia de episodios, tenía aura señalada en la sien del lado derecho. Los que les ha dolido la cabeza, el aura saben que viene como este aviso de que ahí viene el dolor previo a que se dispare. Y bueno, pues utilizamos este diseño intrasujeto y lo que hicimos fue hacer una medición de señales fisiológicas antes de la intervención y después de la intervención y también tomamos medidas de cortisol salival antes y después. Y bueno, tuvimos un total de 10 sesiones, 3 sesiones dedicadas a un análisis funcional del comportamiento y 7 sesiones dedicadas exclusivamente a entrenamiento en respiración e imaginación dirigida. Bueno, les comento en términos clínicos, la participante aprendió a identificar mediante un sistema de autorregistros qué condiciones situacionales eran las que probabilizaban que viniera el ataque. Bueno, aparecía el ataque cuando tenía una sobredemanda de trabajo, lo cual no es un asunto ajeno a muchas personas. También cuando no comía o comía deprisa por atender las demandas de trabajo, al comer comida muy condimentada, al dormir mal por ir a fiestas, esto también es muy compartido. Cuando dejaba de ir a hacer ejercicio de yoga por atender las demandas de los demás, inclusive estas sobredemandas de trabajo, y cuando estaba preocupada por la salud de sus padres o tenía que atenderles saliendo del trabajo,
y llevarlos al médico. Y bueno, esto de la preocupación igual tiene que ver con estas verbalizaciones que se podía decir a sí misma y que igual tiene que ver con el trabajo que presentó la compañera. Paso a mostrarles algunos resultados de datos fisiológicos. Aquí la línea naranja muestra el nivel de tensión muscular durante las 7 sesiones y pueden ver cómo hay toda esta tendencia hacia la baja. La línea gris muestra el patrón de respiración, que si se fijan no genera mucho cambio, pero la intención es que todas las sesiones estuviera abajo de 10 respiraciones por minuto, y todas las sesiones lo tiene, lo cual es un buen indicador de que la persona está respirando de manera diafragmática. Y bueno, también muestro la sudoración de la piel, que en general durante las 7 sesiones está baja. Aquí puedo mostrarles el ritmo cardíaco durante las 7 sesiones. Se puede ver en la sesión 5 un incremento que tuvo que ver con un episodio, curiosamente, de sobrecarga de trabajo, correlaciona con lo que reportó verbalmente. Pero bueno, en general, en el resto de las sesiones, el nivel de tasa cardíaca es una tasa normal. Paso a mostrarles las comparaciones pre y post de tasa cardíaca en el lado izquierdo, de tensión muscular posteriormente, de sudoración de la piel y de patrón de respiración. Y como pueden ver, aunque las diferencias no son dramáticamente diferentes, en todas hay una disminución entre la medición previa y la medición posterior. Este perfil de estrés se realiza mediante una manera, digamos que estandarizada por 2 autores, Thompson y Thompson, y el perfil de estrés se induce estrés mediante 3 tipos de estrés. En uno se pone la prueba de Stroop, que me imagino que todos conocen, en donde se presenta una palabra que dice rojo, pero está pintada de anaranjado, y la instrucción es que el individuo señale el color con el que está pintada la palabra. Como todos somos verbales, la tendencia es a irnos por la semántica, y entonces hay que inhibir, y eso altera un poco las señales de las personas. Otro tipo de estrés es un estrés cognoscitivo. Se le pide a la persona que empiece a contar de 1036 menos 8 y que lo haga cada vez más rápido, y por supuesto se equivoca y entonces hay que volver a empezar, y claro que eso induce estrés. Y un tercer inductor de estrés es que la persona narre el último episodio emocional desagradable que tuvo en los últimos días. Bueno, les muestro rápidamente aquí en las 3 pruebas cómo disminuyó en el pre-post el ritmo cardíaco, cómo disminuye también en Stroop, en el razonamiento matemático y en lo emocional, la tensión muscular, tanto en el pre y en el post. Les muestro aquí también la conductancia de la piel. Aquí resalta cómo en la sudoración de la piel, en el recuerdo emocional del pre al post hay un incremento. Sin embargo, los niveles de sudoración en general son bajos, o sea, la persona está relajada. Y bueno, pues también podemos comparar con respecto a las 3 tipos de inducción, la respiración. Muestro por último un tipo de análisis específico de la tasa cardíaca. Son las frecuencias muy muy bajas, que esto es un indicador de relajación, y aquí muy claramente se ve una disminución, y también vemos una disminución en la cantidad de cortisol en el pre y el post después del tratamiento. Bueno, finalmente quiero comentarles en términos clínicos. La paciente lo que reporta al final del tratamiento no es que desaparezca el dolor de cabeza, disminuye la frecuencia y también disminuyó la intensidad. En el autorregistro, lo que reportó en el mes de seguimiento después de haber terminado el tratamiento era un dolor de cabeza mensual y con intensidad menor a 5 en una escala de 0 a 10. Y bueno, pues en ese sentido, pues se atendió la demanda de la paciente. Y bueno, la explicación de por qué disminuye el dolor de cabeza no es porque lo haya hecho muy bien
en las condiciones de consulta, sino que la paciente aprendió a identificar las situaciones que aumentan la probabilidad de que sobrevenga el ataque de dolor y a intervenir de manera pertinente haciendo ejercicios de respiración previos, como una respuesta operante. Estos ejercicios de respiración profunda, sobre todo alargando el periodo de exhalación, lo que nos genera es que estimula el nervio vago y decrementa los niveles simpáticos de excitación, ¿no? Bueno, en este sentido podemos concluir que el equipo de biorretroalimentación permite generar una condición de aprendizaje, además de que permite hacer un registro objetivo de los cambios a nivel fisiológico, que luego el paciente puede generalizar a sus contextos pertinentes situacionalmente. Los datos empíricos nos permiten evidenciar cómo una intervención psicológica interactúa y cambia ciertos patrones de respuesta fisiológica en dirección de promover mejorías en salud y en tener una mayor calidad de vida. La respiración, pues, es un tema que no atendemos normalmente y todo el mundo tenemos la creencia de que respiramos adecuadamente. Por ahí alguien dice que utilizamos menos de la mitad de nuestra capacidad pulmonar y pocos hacemos uso de la respiración diafragmática. El contexto no nos ayuda para ello, entre otras cosas, pasamos muchas horas sentados y el diseño de las sillas es un diseño recto que, junto con los pantalones que ahora desgraciadamente las mujeres han incorporado también a su moda cotidiana, junto con el cinturón que aprieta la cintura, pues nos dificulta mover el abdomen y hacer una respiración diafragmática más eficiente. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.